Muchísimas gracias por continuar en la pantalla de France 24 y bienvenidos a 5 minutos con. En esta oportunidad nos acompaña Rodrigo Garer. Él es director general de la Fundación Agenda Cero de México, encargada de la protección de menores de edad víctimas de la violencia. Y vamos a dialogar sobre el aumento de las denuncias por pedofilia y pornografía infantil en este contexto de aislamiento por la pandemia de coronavirus COVID-19. Señor Garer, muchísimas gracias por su presencia en France 24. Preguntarle en primer lugar qué es lo que ha llevado a este aumento, ¿no?, en el año 2020 en México, y de cuántos casos se tiene reporte con respecto a años anteriores. Santiago, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Por supuesto, el maltrato infantil, la tendencia es que ha ido en aumento en los últimos 20 años, particularmente en el 2020, por un tema de confinamiento. Y por supuesto, tres son las razones principales. La primera es que el maltrato infantil, en cualquiera que sea el tipo de violencia que se ejerza en contra de menores, eh, casi siempre es en un contexto familiar, en un contexto del hogar. Entonces, al estar encerrados en casa, al estar en confinamiento, por supuesto que se ha incrementado particularmente temas como la violencia sexual infantil. Han ido en aumento con relación, por ejemplo, al abuso sexual infantil. En el 90% de los casos, los menores conocen a la persona que abusa sexualmente de ellos. Otra de las razones, bueno, pues es la parte emocional y la parte económica que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Las crisis, el estrés, la angustia, la pérdida de empleos en las familias hace que se produzca un ambiente de muchísima tensión, y por supuesto que esto desencadena violencia. Y un tercer factor, particularmente con relación a delitos, por ejemplo, relacionados con la pornografía infantil o delitos particulares en el tema cibernético, es que los niños, las niñas y los adolescentes tienen más contacto con Internet, ¿no? El hecho de tener más presencia en Internet, de tomar clases en línea, de estar más tiempo conectados a celulares, a laptops, a pantallas, pues hace que eso sea más fácil el estar teniendo a menores de edad como víctimas de ciertos delitos. Por supuesto que en México, particularmente, el tema de la pornografía infantil ha aumentado en un 73%, ¿no? Los casos de este tipo de delitos. No tenemos una cifra oficial porque los delitos relacionados con niñas, niños y adolescentes tienen una cifra negra muy, muy alta. Es decir, los delitos que no Claro. llegan a denunciarse, pues no sabemos de ese tipo de números y de estadísticas, pero por supuesto que ha ido en En aumento cada aumento. vez Y más señor Garer, el disculpe que tema. lo interrumpe, ¿son todos delitos en la web y qué tipos de ilícitos se cometen? Pues particularmente delitos relacionados con la pornografía infantil. El uso de redes sociales, por ejemplo, hace que sea más fácil el hecho de poder contactar con niñas, niños y adolescentes, y poder pedirles que se graben, poder pedirles que suban material videográfico, fotografías, y que personas puedan utilizar para intercambio con Claro. de otro tipo de material, o para venta también. Señor Garer, nos queda menos de un minuto, pero hay una pregunta que me parece fundamental hacerle, que es cómo prevenir estos ilícitos. ¿Qué deben saber los padres de familia de los menores de edad? Pues, por supuesto, estar conscientes de lo que sucede en casa, tener mucha comunicación con los hijos, mucha confianza, el estar pendiente de cómo utilizan las redes sociales, de cómo utilizan aparatos electrónicos, y por supuesto, visibilizar este tipo de temas que cada vez son desafortunadamente más comunes a nivel internacional. Rodrigo Garer, muchísimas gracias por su presencia en France 24. Ha sido un placer dialogar con usted. A nuestra audiencia, como siempre, les decimos que por favor continúen cuidándose, sigan informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com.